el que endurece su corazón caerá en el mar. Listo, muy importante. ¿Quién escribió Proverbios? Salomón. Salomón, sí. En su totalidad el libro fue escrito por el rey Salomón. Listo. Proverbios es catalogado como uno de los libros más sabios que tiene la Biblia, en los cuales más consejo podemos buscar, porque el rey Salomón era sabio y era quien daba los consejos más sabios a su pueblo. Por ende vamos a encontrar los consejos más sabios en este libro. Pero ¿qué pasó? Él lo dice. Aquella persona que no tome buenas decisiones caerá por su propia mano. Entonces, ¿por qué él cayó aún teniendo el conocimiento? Porque tuvo muchas esposas. Exacto. Y porque la carne es débil. Es un motivo de los cuales Lo que pasa cada... es que, según entiendo, el Señor lo mandó a que él guardara su palabra y solo estuviera con su pueblo. Pero él como que no confió eso y él consiguió esposas de otras culturas donde desde el inicio dijeron, no, Misela, ahí no es. Y él, ¿qué ahí es? Se hizo caso omiso, cerró sus ojos y siguió como caballo. Entonces, hay cosas que uno debe ser consciente y debe asumir las consecuencias de lo que hace. Y esa fue la consecuencia de Salomón. Exacto. Esa fue una de las cosas que él hizo mal. Y es que exactamente él fue a otras culturas que no estaban en los caminos de Dios y se casó con varias esposas. Es decir, trajo culturas que no eran a las cuales él estaba arraigado, ¿sí? Culturas las cuales creían en otros dioses paganos que no eran Dios vivo. Exacto. ¿Qué trajo a consecuencia de eso? Prácticamente la destrucción de su pueblo, ¿sí? El mezclar las culturas ajenas a Dios, ajenas a su pueblo, y mezclarlas con un Dios vivo, ¿sí? Con la espiritualidad misma, ¿sí? Él pecó por ese lado. También la desobediencia y muchas otras cosas mal que él hizo. Sin embargo, volvemos a ver que él, teniendo aún el conocimiento, cayó. Porque no dejaba de ser un hombre, no dejaba de ser carnal como todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Porque a pesar de que Dios le dio su extrema sabiduría, no era una persona perfecta, ¿sí? No era una persona que fuera pura en pecado, ¿sí? ¿A qué quiero llegar con esto? Que a través de Salomón encontramos los 7 espíritus del Señor. Sin embargo, vemos que él también en dado momento los perdió, porque al perder uno los perdemos todos. Recordemos que los espíritus del Señor vienen todos conjuntos. El Espíritu Santo es la traducción de estos 7. Si perdemos uno, los perdemos todos, y el Espíritu Santo no va a estar entre nosotros. Salomón, al realizar este tipo de acciones que no agradan a los ojos de Dios, ¿qué hizo Dios? Simplemente se alejó. Esperó obviamente como un Dios bondadoso que él pidiera perdón y que volviera a sus caminos, pero no fue así. No fue así porque las consecuencias ya estaban, se tenían que dar, ¿sí? A través de Salomón vemos como él tenía al inicio de su mandamiento, de su mandato como rey, el temor del Señor, ¿sí? Gracias a ese temor fue que primeramente fue designado rey. Y segundo, gracias a este temor fue que le fue otorgado el espíritu de la sabiduría. Porque era una persona escogida, que temía a Dios, que sabía quién era el que estaba allá arriba, que sabía el poder que éste tenía. Asimismo se le fue otorgado ese espíritu de sabiduría, pero como les digo, al perderse solo uno de estos, se pierden todos. Y recuperarlos es un proceso largo, un proceso complejo. No es algo fácil. Pero bueno, seguimos por favor, Proverbios 14, 27. El temor de Dios es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Tienes otra versión? Dice, el temor del Señor es fuente que da vida, ofrece un escape de las trampas de la muerte. Escape de la muerte. Tengamos muy presente eso. Y ahí quiero poner otro ejemplo y vamos a hablar de la vida de Saúl, abuelo del rey Salomón. Bueno, no abuelo, sino prácticamente descendiente del rey Salomón. El rey Saúl es una persona que tuvo su mandato y al inicio también tuvo temor de Dios. Sabía que arriba había alguien mucho más poderoso que él. Sin embargo, en su momento se alejó del temor de Dios. Empezó a creer que tenía más poder que el que estaba allá arriba. Y creyó que podía desobedecer a su palabra, a sus mandatos. Recordemos que a través de Samuel, él recibía el mensaje de Dios, de lo que tenía que hacer, las decisiones que tenía que tomar. Sin embargo, él se creyó mucho más poderoso que él y tomó sus propias decisiones. Perdió el temor de Dios. El temor de Dios es el equivalente al respeto que tenemos hacia él. El saber
que Él es mucho más grande que nosotros. El saber que Él tiene mucho más poder que nosotros y el poder que tiene sobre nosotros. Muy importante. El rey Saúl, al perder ese temor de Dios, lo que hizo fue prácticamente desear su propia muerte. ¿Qué pasó luego de que perdió el temor de Dios? Los enemigos lo acorralaron, perdió las batallas que tenía por vencer a los pueblos enemigos y por último falleció a través de su propia mano. ¿Sí? Y más allá de fallecer a través de su propia mano, fue humillado por sus enemigos, quienes antes le temían porque él tenía el temor de Dios. Pero luego lo humillaron, colgaron su cabeza en un muro y ahí terminó su historia, de la peor manera posible, porque no tenía el temor de Dios. Hablando del rey Salomón, tenemos que en el inicio de su reinado fue humilde y siempre buscó a Dios. Buscó lo mejor de la palabra, buscó el consejo en Dios y a través de la sabiduría que éste le otorgó, él la usó para guiar a su pueblo, para llevarlo a las mejores circunstancias. Sabemos que el pueblo de Israel en esa época fue el pueblo más rico, ¿sí? El pueblo más exitoso, más abundante que tuvo la historia de Israel, porque a través de la sabiduría de Salomón fue un pueblo justo, un pueblo unido, un pueblo que luchó contra otros pueblos y siempre salió victorioso, ganó. ¿Dónde falló Salomón? Bueno, Salomón fue poco a poco cediendo a influencias externas. Hablamos de otros pueblos que llegaron a través de mujeres, las cuales llegaron a él y este fue débil. Y no solo se dio su carnalidad, se dio todo el poder que tenía sobre un pueblo. Se dio el temor de Dios, porque aún Dios habiéndole dado una ordenanza, un mandamiento, y haberle dicho que tenía que permanecer puro y santo con su pueblo y consigo mismo, él desobedeció. ¿Qué hizo con esto? No solo se acarreó su propia perdición, sino también acarreó la perdición de su pueblo. Y como rey perdió total autoridad, porque sin el temor de Dios el pueblo ya no le tenía. Luego la desobediencia a los mandatos de Dios debilitó su relación con él. Dios ya no estaba presente. Antes los reyes tenían esa característica o esa costumbre de, antes de ir a una batalla, Dios, dame la fuerza y dame la victoria, aún por sobre todas las cosas. Que yo pueda llegar a esa batalla y pueda vencer a mis enemigos y que mi pueblo salga victorioso. Cuando el rey Salomón fue a hacer esto, al igual que cuando pasó con Saúl, Dios ya no estaba. Porque Dios sabe que aquel que no me respeta a mí no es nada, no es nadie. ¿Sí? El rey Salomón desobedeció a Dios y por ende perdió la totalidad de estos espíritus. Perdió su espíritu de sabiduría, que era el que más lo caracterizaba. Y por ende, después perdió todo el liderato de su pueblo. Vinieron todas las perdiciones y demás, todas aquellas debilidades que tuvo su pueblo, y pues finalmente este cayó. Y quiero que sigamos a Primera de Reyes 11:4. Amén. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Exactamente. Recordemos que David también tuvo estos fallos, justamente también con las mujeres y con otras cosas, al igual la desobediencia con Dios, porque a pesar de que hay un espíritu del poder, el ser humano también cree que puede y que puede más. ¿Sí? El yo mismo, el ego, el orgullo, el de yo no me voy a dejar, yo puedo hacerlo. La altivez. Exactamente. El ser soberbio, el no saber que arriba hay un Dios mucho más poderoso que con hacer esto acaba con todos nuestros planes. Salomón fue débil por este lado y como lo acaban de leer, a través de esas mujeres que entraron a su corazón, debilitaron su reino. ¿Y qué hicieron? Que después del rey Salomón, las épocas que vinieron en Israel no fueron las mejores. Y por eso pasó de ser el pueblo más próspero, más abundante, a un pueblo común y corriente. Ya estaba a la par de sus enemigos prácticamente, y eso que ellos no estaban de la mano de Dios. ¿Qué hizo? Condenó a su pueblo años futuros, y lo que hizo es que ya Dios no estaba con ellos tan cercano como antes, porque su rey lo había traicionado, su rey no había estado con ellos, y el temor de Dios ya no estaba.
ni de su pueblo, ni de su rey. Porque el rey es aquel que da ejemplo a su pueblo. Si mi rey no teme a alguien más grande que él, si mi rey cree que él es el más grande, cuando él cae, ¿qué hago yo como pueblo? ¿Qué hago yo como ciudadano? Yo solo veo debilidad, derrota, y caigo al igual que él. El temor de Dios es sumamente importante en nuestras vidas, ¿sí? Me gustaría que ustedes me contaran una anécdota con sus padres. ¿Cuándo tuvieron temor de sus padres? Y ustedes dijeron, hay que respetarlo. Yo sí.